Buenas noches, señoras y señores. Si nos lo permiten, vamos a dar unos datos, unos poquitos nada más, de lo que representa el sector de vino en la región de Murcia. En nuestra comunidad autónoma hay unas 31.000 hectáreas, más o menos, son datos del Info del año 2013, pero bueno, unas 31.000 hectáreas destinadas a viñedos, ¿no?, al cultivo de viñedos. Están localizadas, como saben, básicamente en 3 denominaciones de origen, Yecla, Jumilla y Bullas, aunque hay 2 indicaciones geográficas protegidas. Una está en el campo de Cartagena, que produce o elabora lo que se denomina vinos de la tierra, y otra muy pequeñita, con muy poca producción y de reciente creación en la zona de Murcia. En la región de Murcia tenemos 89 bodegas que facturan unos 150 millones de euros al año, y más del 80% de los vinos de Murcia que se embotellan se venden al exterior, tanto a Europa como a Estados Unidos, donde por cierto tienen una gran aceptación. Son solo 4 datos que nos dan una idea de lo que representa el vino para la economía de la región de Murcia. Es un sector creciente, no solo en la región de Murcia, sino en España y en el resto del mundo. Precisamente sobre este asunto versa el libro que ha editado Cajamar y que esta misma tarde se ha presentado en la sede de esta entidad en Murcia, titulado La economía del vino en España y en el mundo, del que son autores Juan Sebastián Castillo y Raúl Compés, que esta noche nos acompañan. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos ante un trabajo exhaustivo, un trabajo, yo diría, científico, académico, muy elaborado, dirigido principalmente a profesionales, pero digo principalmente, pero no exclusivamente, porque también es una magnífica fuente de consulta para cualquier amante o interesado en general en el mundo del vino, ¿o no? ¿O me equivoco? A ver. Bueno, Juan sí, Sebastián. es verdad que intentamos desde el principio hacer una obra que tuviese un ámbito técnico profesional, pero al mismo tiempo que fuese lo suficientemente atractivo para todas las personas interesadas en el sector. Y para sorpresa nuestra, la verdad es que ha sido tan amplia la repercusión que se ha tenido que reeditar, y que gracias a la labor del Servicio de Publicaciones de Cajamar, que se está convirtiendo en la referencia editorial en temas agroalimentarios de España, pues hemos conseguido esa reedición, y cada vez hay más demanda de presentación del libro, de acceso a esta publicación. Y bueno, pues nos ha sorprendido realmente el éxito que ha tenido, y gratamente además. Según el trabajo que ustedes han realizado, ¿estamos ante un sector floreciente, podemos denominarlo así, y con expectativas de futuro? Yo diría que es un sector que tiene un gran potencial de crecimiento. A nivel nacional, a nivel español, somos una de las grandes potencias vitivinícolas mundiales. Tenemos la primera superficie de viñedo del mundo. Tenemos una producción muy regular, porque es muy dependiente de factores ambientales, que en nuestro caso oscilan mucho, pero estamos entre el segundo y el tercer país productor del mundo. En exportación, que es otra de las variables clave para determinar la situación del sector, somos el primer exportador mundial en volumen, el tercero en valor. Es verdad que tenemos también algunos puntos débiles, porque todavía el sector de alguna forma está adaptándose a un nuevo marco, tanto regulatorio, mucho más liberal, mucho más flexible, e internacional, mucho más global. Todavía hay muchas bodegas, muchas cooperativas, muchas empresas privadas cuya producción de alguna forma es tradicional, vamos a decirlo así, y por tanto ahí hay un gran potencial de crecimiento, y el potencial de crecimiento va a venir dado por una mayor presencia en los mercados internacionales, que están tirando de la demanda, porque nuestro mercado no lo está haciendo, por una mejora de la calidad y sobre todo por una mejora de los precios. El vino es muy bueno, se ha hecho ya una revolución tecnológica vitícola, se ha hecho una revolución enológica. Ahora falta quizás completar esa tarea, que es una tarea que se inició hace varias décadas, de alguna forma mejorando lo que es el posicionamiento comercial y en definitiva la rentabilidad de la actividad, que en algunos casos todavía no es lo suficiente para garantizar la viabilidad del cultivo y de la producción en muchas zonas. Estamos entre las primeras potencias exportadoras de vino del mundo, y en materia de producción, ¿cómo estamos con respecto a otros países? Por ejemplo, con respecto a Chile, Argentina, a otros países productores, ¿cómo estamos? ¿En qué posición estamos? Somos, como decía antes, hemos sido, nuestra producción, repito, es muy variable, hemos tenido producciones. La producción en España es muy irregular, es una de las más irregulares debido justamente a la naturaleza de nuestro clima, que en ocasiones con una superficie a la baja
pues nos ha dado producciones, para poner números, de 32 millones de hectolitros, a producciones como el año 2013, que fue una cosecha récord, una de las más grandes, de 52 millones si contamos vinos y mostos. Haciendo un promedio, ¿dónde estamos? Pues estamos entre el segundo y el tercer productor, más cerca del tercer productor mundial. El primer productor viene siendo habitualmente Francia o Italia, y nosotros solemos estar por debajo de ellos habitualmente, excepto en cosechas excepcionales. En cualquier caso, estamos entre los 3 mayores productores del mundo, muy por delante de los países del Nuevo Mundo, como Chile, como Estados Unidos, como Australia, que han aumentado mucho su producción, pero que todavía están relativamente lejos de nuestras cifras. Y en el libro se analiza por qué consumimos menos vino dentro que fuera de España. ¿Es una cuestión cultural? ¿Es por razones económicas? ¿El vino nos resulta caro a los españoles? ¿Por qué se consumen menos nuestros vinos aquí que fuera? Bueno, en el libro hay varios capítulos, uno en concreto sobre las circunstancias del consumo del vino. Y efectivamente las causas por las que el vino ha bajado en los últimos años su consumo per cápita pues están analizadas en ese capítulo, y no son una sola causa, hay una amalgama de causas, hay unas consideraciones vinculadas al hecho de que en la restauración, que es donde más ha caído en los años de la crisis el consumo de vino, pues había unos sobreprecios añadidos al descorche de las botellas en los restaurantes. Eso se ha moderado bastante, afortunadamente, pero la caída ha sido espectacular. También es verdad que culturalmente se ha ido dejando mucho de lado el consumo de vino en la familia, que era muy tradicional en décadas anteriores, la competencia de la cerveza, el hecho de que cada vez nos hemos vinculado más a segmentos medios altos de consumo de vino, y parece que hay que tener unos conocimientos especiales para consumir el vino, cuando antes pues, se consumía con casera o con gaseosa, o se consumía simplemente de un modo normal en las comidas o en las cenas familiares. Y todas esas consideraciones han hecho que en España haya sido uno de los países que más haya caído el consumo per cápita, desgraciadamente, siendo de los mayores productores, como se ha dicho. Yo recuerdo haber realizado entrevistas con productores y con profesionales del vino de aquí de la región de Murcia, y lamentarse precisamente de estas cuestiones, de que la segunda botella de vino, que en el precio en tienda son, no sé, 4 euros, en un restaurante cueste 12. Y otro asunto que les ha molestado siempre especialmente es que se asocie el vino al tema de consumo de bebidas alcohólicas, que aún conteniendo alcohol, pero nunca les ha gustado que aparezca ligadas ambas cosas. Luego hay un componente cultural también, y efectivamente lo que es el considerar el vino como una bebida elitista, sí, o que corresponde a otras, a una determinada edad o capas sociales, son lastres que aún se arrastran, ¿verdad? Aunque menos, por lo visto. Eso ha hecho mucho daño. Sin duda, el hecho de que se ha avanzado en aspectos cualitativos y de calidad del vino, que ha sido positivo, pero a su vez en paralelo ha sedimentado la idea de que el consumo del vino tendría que ser para entendidos, de que había que saber cuándo se descorcha, cómo tiene que estar el corcho cuando se descorcha, cómo tienen que ser los aromas primarios, secundarios, los taninos. Todo ese lenguaje al final pues ha expulsado a la gente más joven, a la gente que con menos conocimientos, y que lo que siempre se ha hecho en este país tradicionalmente es beber vino simplemente en las familias, y eso se ha perdido, ¿no? Eso desgraciadamente se ha perdido. Y el otro aspecto que también ha señalado es el hecho de considerar una bebida alcohólica, ¿no? Es evidente que es alcohólica, pero lo que no se ha hecho nunca, por ejemplo, con la cerveza, es porque te tomes 2 cañas, asimilar a la cerveza con una bebida alcohólica prohibitiva, como se está haciendo con el vino, desgraciadamente, ¿no? Cuando además se pueden considerar los aspectos beneficiosos y para la salud que tienen componentes del vino, y que son señalados a nivel de cualquier profesional de la medicina. ¿Qué habría que hacer, por tanto, según el análisis que han elaborado ustedes, para mejorar el consumo de vino en España, para mejorar su imagen, abrir nuevos canales de comunicación, dirigirnos a otro público? ¿Qué habría que hacer, según su criterio? Bueno, la verdad es que la persona que descubra, la entidad que descubra la receta mágica, el secreto de cómo recuperar el consumo interno, se merecerá una estatua en algún lugar, porque esto viene de atrás. Es decir, la caída de consumo no es un fenómeno reciente, se viene produciendo de forma prácticamente ininterrumpida. Ha ocurrido en casi todos los países productores, esto hay que señalarlo, pero sí que es verdad también que la intensidad de la caída en España prácticamente no tiene parangón.
Y de hecho nos situamos en consumos per cápita, antes nos estábamos comparando con Francia y con Italia, con los cuales compartimos, somos viejo mundo, somos Europa, la cultura mediterránea, el vino como alimento, pero nosotros tenemos un consumo per cápita, y esto es lo singular, que es menos de la mitad que Francia e Italia. Esto es increíble. Es increíble que un francés tiene un consumo per cápita, no hay cifras, digamos, oficiales, pero oscila entre 42, 43, 44 litros persona año, que es como se mide, y en España estemos en cifras entre 16, 17 y 18, dependiendo las fuentes, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de algo que es anómalo, aunque ellos también han caído muchísimo. ¿Qué hacer? Pues yo creo que hoy todas las bodegas, todos los cerebros del mundo vitivinícola, privados y públicos, la primera tarea que tienen es qué hacer, cómo recuperar, qué acciones individuales, es decir, qué vinos jóvenes, qué vinos más adaptados a las necesidades de los nuevos consumidores jóvenes, mujeres, que es un sector, es un segmento importante, qué vino hacer, por un lado, y se están haciendo ya, se están haciendo, es decir, los italianos nos están demostrando en parte cómo la innovación en el producto, vinos con menos alcohol, vinos más fáciles de beber, que no requieran tener esos conocimientos enológicos que parece que eres un ignorante, ¿no?, si no eres capaz de identificar. Y después, a nivel, se están tomando iniciativas a nivel, digamos, ya sectorial, organización interprofesional, consejos reguladores, campañas de promoción, y hay una labor, claro, más a medio plazo, y es recuperar un poco esa cultura del vino, es decir, que el vino forme parte de nuevo de nuestros usos y costumbres, de nuestra cultura, de cuando vamos a una casa a llevar una botella de vino, es decir, ese pequeño gesto que cuando tomamos un aperitivo, pedimos un vino, y en particular en las zonas, lo que es incluso más grave, entre comillas, o más inexplicable en España, es que el desconocimiento y la falta de consumo que hay en muchas zonas productoras. Claro. Entonces, claro, dices, ¿cómo después yo voy a ir a explicar fuera que mi vino es bueno? ¿Cómo voy a decir fuera cuando voy a venderlo que tengo un vino excelente, si no que tiene una cultura, cuando mi mercado local, autóctono, es el primero que le ha dado la espalda, no está en los restaurantes, no está en las cartas de los restaurantes, no forma parte de los hábitos? Esto es muy difícil de entender, ¿no? Y eso es una labor de tipo educativo, de tipo cultural, que nos atañe a todos, a los que estamos más cerca del vino, pero también de alguna forma a las personas que tienen responsabilidades políticas y que tienen responsabilidades institucionales y entienden que deben contribuir a reivindicar, por una parte, un patrimonio, porque es un patrimonio, es un valor económico, y después forma parte también de unos hábitos que son saludables. Tenemos la suerte de que estamos dentro del paradigma de la dieta mediterránea. Y todavía podemos reivindicar frente a los que quieren, por ejemplo, tasar el vino como una bebida alcohólica, fiscalmente, que esto sería muy grave, todavía nosotros estamos aplicándole un arancel fiscal, claro, una accisa cero, ¿no? Por tanto, son muchas las acciones en todos los planos, en todos los frentes. Se están haciendo cosas, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que no están dando todavía resultado. Y es verdad, lo ha dicho mi compañero y amigo Sebastián, una cosa también anómala de España, que no ocurre en casi ningún otro país, es el crecimiento de la cerveza en detrimento del vino. En casi todos los demás países productores, aunque también haya caído el vino, no se observa ese fenómeno entre medias de sustitución con la misma intensidad. Lo cual también lleva a pensar que ha hecho bien la industria de la cerveza, como publicidad, como promoción, como imagen, como sencillez a la hora del disfrute, y que el vino a lo mejor ha hecho todo lo contrario, es decir, que son varias las asignaturas que hay que recuperar. En la industria agraria hay un tema que ocasionalmente ha causado cierta preocupación, el relevo generacional, ¿no? Ha habido momentos en que esa actividad parecía despertar poco interés en la gente joven. Sin embargo, tenemos la impresión, es solo una impresión mía, que no sé si es certera o no, que la industria del vino sí incita al estudio, al conocimiento, a la inversión incluso de algunos jóvenes. ¿No parece que exista esa duda del relevo generacional en torno al mundo del vino? ¿O es una impresión errónea mía? ¿Ustedes cómo lo perciben? Bueno, es verdad que hay unas características especiales en el sector del vino que lo hacen muy atractivo para todo tipo de personas implicadas en el sector agroalimentario, ¿no? Y es verdad que sí es uno de los sectores más atractivos para la gente joven, ¿eh? Cada uno está viendo a enólogos que aparecen jóvenes, a
al boom que hay de nuevos profesionales, a incluso inversiones que han ido yendo de otros sectores hacia el sector del vino, se han hecho bodegas vinculadas a gente del deporte, famosos, etcétera, etcétera. Es decir, es un sector muy atractivo desde ese punto de vista. El relevo generacional se está produciendo aquí en Murcia. Hay casos paradigmáticos de bodegas que las segundas generaciones o terceras generaciones, la verdad es que han hecho una labor extraordinaria, y ahora mismo hay algunas denominaciones de origen de las que se han nombrado, Jumilla particularmente, pero también Yecla o Bullas, donde bodegas de gente de joven de segunda o tercera generación pues han puesto la Monastrell, que es la variedad típica de esta región, pues la han puesto en los mercados internacionales, y hay un verdadero boom internacional, ¿no? Y está muy vinculada, aparte de la calidad de la uva, pero esa variedad que antes se consideraba que estaba destinada a desaparecer y se arrancaba, pues ahora este boom está vinculada a el buen hacer profesional de gente más joven, de segundas o terceras generaciones, que están haciendo una gran labor, ¿no? Por ese lado yo creo que el sector está bien amparado y que el relevo generacional sí que se está produciendo y tiene futuro y mucho que aportar a la solución. Lo de cambio climático, que es un tema recurrente que hasta hace pocos años algunos pensaban que era algo de lo que solamente se ocupaban los ambientalistas y los ecologistas, esas cosas, parece que está mucho más presente de lo que inicialmente se pensaba. ¿Lo del cambio climático es realmente una amenaza para la industria vitivinícola? Hombre, a mí no me gustaría ser alarmista, ¿no? Pero creo que hay motivos, objetivamente hablando, más que suficientes como para tomarlo hoy y aquí, y en el Mediterráneo en particular, donde estamos, también en otras partes del mundo, pero estamos aquí en Murcia, como una de las amenazas más importantes que hay sobre el sector vitivinícola. A nivel mundial es un tema que preocupa en Australia, preocupa en California, preocupa en Francia, y se están adoptando en muchos países muchas iniciativas a varios niveles para ver cómo podemos ya no mitigarlo quizás, pero sí adaptarnos a él. Las consecuencias pueden ser tremendas. Va a afectar o puede afectar, si como parece esto va a continuar, incremento de las temperaturas, reducción de las precipitaciones, concentración de las precipitaciones. La cumbre del clima de París de alguna forma también, de alguna forma ha acentuado en la opinión pública la información de que esto es un tema muy serio. Digo, va a afectar a los rendimientos, va a afectar a las calidades y por tanto puede ser que en algunos casos obligue a refundar lo que es toda la industria vitivinícola. Los propios conceptos de denominación de origen que están basados en una relación entre el territorio y la calidad del vino. Es posible que haya que mover la frontera porque quizás en algunas zonas la producción ya no sea factible, ya no sea importante. A mí lo que me preocupa en todo esto es la conciencia de que esto es un problema serio, de que hay que actuar ya, y lo que a mi juicio es una falta todavía de respuesta institucional y colectiva a este desafío. Yo tengo la impresión de que no hay la suficiente sensibilidad sobre la gravedad y no se están empezando a adoptar las medidas de adaptación antes de que sea demasiado tarde, ¿no? No es un tema menor. Para mí va a ser uno de los temas clave, no en los próximos años, seguramente en los próximos decenios, a no ser que se produzca un cambio drástico, un cisne negro que modifique los escenarios. Pero es un tema importante y más aquí, en el Mediterráneo. A lo último que les iba a preguntar, yo creo que han respondido ya a lo largo de la entrevista, les iba a preguntar por los retos de futuro del sector del vino en España, que es donde estamos. Lo hemos comentado en el tema de la imagen, la comercialización, básicamente eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, y sobre todo lo que hemos comentado al principio. Yo creo que hay que ganar el futuro a base de ampliar el futuro, es decir, que todo el mundo se sienta partícipe del sector, que todo el mundo asuma que es un aspecto cultural indispensable, que es atávico, que lo tenemos de toda la vida y que además tenemos que ganar el futuro contando con todo el mundo y sobre todo integrando a todo el mundo, ¿no? Evidentemente tenemos que evolucionar, tenemos que modernizarnos, hay muchos aspectos que mejorar, pero yo creo que todo pasa por integrar. Si conseguimos que todo el mundo se sienta integrado en el sector del vino y lo sienta como algo suyo y propio, habremos ganado mucho.
Bueno, pues este libro es todo un documento, seguramente el más completo que existe en este momento, sobre el vino y su repercusión en la economía de España y del mundo. Sus autores, Juan Sebastián Valero y Rubén Compés, nos han acompañado hoy en primera línea. Se lo agradecemos muchísimo a los dos. Perdón, quería señalar adelante, un aspecto muy puntual. El libro evidentemente está en papel, pero también para aquellos interesados está disponible en la página web, es de acceso gratuito, de Publicaciones Cajamar. Cajamar, que ha sido la entidad que lo ha editado naturalmente. Bien, pues desde luego no hay nada, no lo hemos puesto aquí en el programa, deberíamos de haberlo hecho hoy, pero no hay nada como el vino para acompañar una buena conversación, y aunque creo que la Ley General de Publicidad en España me parece que prohíbe expresamente publicitar los efectos cardiosaludables del vino, nosotros no vamos a incumplir la ley, pero lo que sí podemos decir es que mal no hace ninguno tomar una copa de vino. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar ahí, nos encontramos el próximo día. Buenas noches.